Vale, ¿cómo planificas una sesión de flexibilidad? Me parece un poco amplia esta pregunta, pero sé quién la ha escrito, es una persona entrenadora a otras personas de flexibilidad, por lo que, ¿cómo planifico una sesión? Pues mira, los pasos que yo sigo para planificar una sesión de flexibilidad suelen ser analizar claramente los objetivos de esa persona y luego a partir de ahí, no solo los objetivos, también para mí es muy importante un poco el punto que parte, el nivel y luego suelo hacer un análisis biomecánico, ¿vale? Con las alumnas que entran en mis formaciones más generales, suelo hacer antes una clase con ellas y si no hago esa clase con ellas, en la clase grupal estoy muy al tanto, pero siempre pido que se me manden fotos y vídeos. Así yo también veo si necesitan, bueno, si han de tener algún tipo de atención más personalizada. Normalmente en esa clase individual me da pie a mí a ver un poco en qué punto están, pero siempre un análisis biomecánico o bien de fotos o de vídeos o en directo suele ayudar bastante y a partir de ahí planifico la sesión. Las sesiones son muy diferentes en función de no solo del nivel de la persona, también un poco de lo que vayamos a trabajar. Mis clases de espaldita, de piernas, de handstands no tienen nada que ver, ¿vale? Son de maneras muy diferentes. Si tienes dudas en cuanto a alguna clase específica, me lo dices. En cuanto a la intensidad, pues mira, suelo guiarme, sobre todo yo suelo ir cambiando la intensidad a nivel de repeticiones, a nivel de tiempos y a nivel de series, ¿vale? Hay veces que dejamos los mismos números de repeticiones pero hacemos una serie más, o hay veces que aumentamos tiempos y demás. Por ejemplo, ahora con las chicas de Sin Límites y en un nivel avanzado estamos trabajando puentes. ¿Cómo voy a ir subiendo la intensidad? Pues, por ejemplo, en ejercicios como zancadas con extensión en la pared, una manera de aumentar intensidad sin necesidad de crear excesiva fatiga, que podría ser decirles que hagan en vez de 2 veces por pierna, 3, que parece es un poco demasiado, pues una manera de elevar la intensidad es, por ejemplo, elevar la rodilla de atrás, ponerse un bloque en vez de un cojín debajo de la rodilla. Es una buena manera de subir la intensidad en algunos ejercicios sin necesidad de tocar el factor tiempo, el factor repeticiones o el factor series. Suelo tirar por ahí, suelo ir viendo en función de la persona, tiro por un ladito, tiro por el otro. Por aquí nos preguntan, ¿qué hay que dar más preferencia a la preparación o a la práctica de las posturas? Pues en mi perspectiva, a la preparación, porque sin una buena preparación es igual la cantidad de veces que repitamos esas posiciones, esa figura, etcétera. Por ejemplo, en mí misma, hay figuras que me cuestan más, pero lo que me está ayudando a evolucionar más en esas figuras no es tanto, es, es repetirlas, pero sobre todo es trabajar mucho en esa preparación previa, tanto a nivel de flexibilidad como a nivel de fuerza para mejorar esas posiciones. Entonces, yo soy de las que meten mucha intensidad en la preparación, que es bastante importante para mí y en general cómo traslado mis conocimientos a las alumnas. En contorsión suele ser muchísima preparación, muchísima, y luego realmente, imaginaos, estamos trabajando chest stands, pues realmente son los últimos 20-30 minutos que hacemos chest stands. La primera hora y media ha sido de preparación. Es un poco mi manera de trabajar. Porque además la preparación hace que tú estés muy preparado cuando llegas a esa posición, hace que te fatigues menos, hace que el cuerpo esté mucho más a tono para que puedas repetir más veces esa figura objetivo. ¿Usas algún protocolo de entrenamiento de flexibilidad para tus alumnos? Pues la verdad es que voy variando en función de la persona, ¿vale? Sobre todo, sí que es cierto que las personas a nivel de formaciones y demás, las personas que tienen alguna condición específica, por ejemplo, protusiones, hernias, esguinces, algún síndrome en los hombros, alguna cosa así, suelo trabajar de manera más personalizada con ellas, al menos al principio. Porque hay personas que pueden tener una etnia y poder trabajar perfectamente y entrar en una formación, ¿eh? Pero si es una persona que tiene síntomas en esa condición, suelo empezar con personalizadas y nos quedamos así, o con personalizadas y luego pasan a las formaciones. Si no, si es una persona
que no tiene ninguna condición específica que pueda afectarle y creo que encaja bien en una clase grupal para la grupal. En cuanto a protocolo específico, me adapto mucho a la persona, no tiene nada que ver las clases que hago con un grupo, las clases que hago con el otro, las clases que hago con una persona, con la otra. Además, ahora que he empezado a meter más clases presenciales, no tienen nada que ver con las online, son otro mundo. Espero haberte contestado. Vale, de secuencia de piernas y espalda. Pues mira, yo te digo cómo hago con mis alumnas. Yo empiezo de arriba abajo, empiezo por hombros, cuello, ¿por qué? Porque suele ser lo que cuesta más. Luego empiezo a meter ejercicios de piernas, lanzamientos, zancadas, splits, me meto un poco ahí y luego hago algún recordatorio de espalda, vuelvo a hacer un poquito de espalda y ya empiezo a mezclar espalda y piernas. Esto es una secuencia avanzada, ¿vale? Para esas personas que ya tienen un cierto nivel. Si no tienes un cierto nivel, te animaría a que hicieras, por una parte, un entrenamiento de piernas un día y por otra parte, otro entrenamiento de flexi de espalda otro día. Pero si sí o sí lo quieres hacer el mismo día, la mejor manera de mezclarlo, yo tiraría por ahí. Tiraría por empezar por espalda. O sea, por espalda alta y hombros. Luego meter piernas. Luego volver a meter espalda, pero empiezo a meter esa espalda mezclándola con las piernas. En YouTube, en la formación de contorsión, verás alguna clase completa donde verás cómo se planifica en la misma sesión seguir esta secuencia. Pero aún así, yo al principio con mis alumnas empezaba haciendo primero piernas y luego todo espalda. Depende mucho de lo que tú sientas que te siente bien. ¿Existe algo correcto o incorrecto? No. Dependerá de cómo te sientes tú a gusto. ¿Por qué te recomiendo lo otro de empezar de arriba abajo con espalda, luego piernas y luego mezclarlo todo? Porque ahora mismo es la, secuencia que más me gusta y más lógica me parece. Pero no significa que empezar primero con piernas y luego espalda esté mal hecho. Lo que no haría sería primero todo pierna, no, todo espalda y luego todo piernas, no. O piernas o espalda, o empezamos con espalda alta, metemos piernas y luego continuamos con espalda y piernas, mezclando zancadas con extensión, puentes, splits con extensión, agujas, tiraría por ahí. Ana dice, ¿es seguro hacer dislocaciones de hombro controladas? Es que algunos contorsionistas lo hacen. Yo no lo recomiendo. Sé que hay personas que lo hacen, sobre todo si de los hombros es muy desagradable verlo. ¿Por qué no? Porque estás constantemente dando de sí la cápsula articular y perdiendo estabilidad. O sea, tú cuando sacas del ángulo fisiológico una articulación repetidas veces, la articulación se deforma. He ahí mi rodilla, mi codo. La rodilla no es excesiva, pero mi codo siempre pongo la mismo ejemplo, ¿vale? Esto es una hiperextensión que me da problemas. Si no tengo cuidado, o sea, cuando hago flexiones, cuando hago handstands, me molesta la cápsula articular porque los huesos cuando están chocándose, porque la cápsula está dada de sí. O sea, mi codo tendría que ser así, no tendría que ser así. Entonces, aquí hay un choque entre dos huesos, diría que era el húmero y el cúbito, no lo recuerdo. Sí, no lo recuerdo. Pero hay dos huesos que se chocan ahí, ¿vale? Entonces, ¿deberían chocarse? No, por eso existe la cápsula articular, para evitar ese desgaste óseo. Cuando nos dislocamos el hombro, nos pasamos por donde yo sé la fisiología de la articulación del hombro, que además no es una articulación sencilla. O sea, tenemos la clavícula y el esternón, la clavícula y el húmero, y el húmero, la clavícula y la escápula. Está todo unido. Y podríamos distinguir esta articulación en tres partes, o sea, en tres subarticulaciones, por decirlo así. Entonces, hacer repetidamente esas dislocaciones va a hacer que nuestra cápsula articular se vaya por ahí, vayamos destruyéndola poco a poco y perdamos estabilidad luego cuando hagamos handstands, cuando hagamos puentes. O sea, está muy bien decir, puedo dislocarme el hombro, mira, me lo disloco, pero luego cuando estás haciendo un puente, si te disloca sin tú quererlo, ya te digo que no es muy divertido. O sea que yo no lo recomiendo, aunque lo sepas hacer, no lo repitas.